Vale, pues hola, soy Camino Pérez de los Lunes Seriéfilos y hoy tenemos aquí a dos invitadas muy, muy especiales que de Barcelona, en concreto de Sabadell para el mundo. Ellas son Mireia y Joana Vilapuig. ¿Qué tal estáis? Muy Bien, bien. Bien. Bueno, la primera pregunta, que es un poco nuestra pregunta estrella, que me vais a matar un poco por ella, pero bueno. ¿Quién es Mireia Vilapuig y quién es Joana Vilapuig? ¿Cómo os definiríais como actrices o como personas? es difícil. Esta es de psicólogo. Am, pero yo tengo que decir Joana o yo tengo que decir quién es Mireia. Venga. Pues Mireia es una creadora, actriz y artista am, que hace 2 años estrenó Self-Tape y que ahora está presentando su primer corto como directora. Está Y guay. eso, Dale, Mireia. Pues Joana es actriz, creadora, guionista y casi que ya directora catalana. Y hace 2 años también presentó su primer bueno, proyecto como creadora con su hermana Mireia, Self-Tape. Y, y ahora está empezando a crear su carrera como directora teatral. hola, estás pasada. Oye, la habéis manejado súper bien. Estáis ahí como, menuda pregunta y la habéis manejado. Genial. No sé. Vamos a empezar un poco con vuestras raíces, ¿vale? ¿Cómo descubristeis vuestra pasión por la interpretación y por el cine? O sea, yo creo que fue como un juego de niñas, básicamente. Como era algo que hacíamos de niñas en casa Sí. y, y eso se empezó como, bueno, de repente llegó el casting, en mi caso de Pulseras y en mi caso de Mireia de Héroes, y allí cambió un poco todo y dejó de ser como un juego a ser algo más real. Am, o sea, una profesión más como que podíamos plantearnos que fuera nuestra profesión. Pues creo que a partir de allí nos cambió un poco como la idea de ser actrices. Ujú. ¿Tú también piensas igual, Mireia? Sí. Y bueno, yo empecé un poco como a raíz de Joana, que al final era ella como la que mandaba en ese sentido, y que claramente a ella le tenía una pasión absoluta por el teatro y actuar y hacer espectáculos delante de toda la familia. Y a mí me vino un poco de rebote haciendo el casting de Héroes, que realmente fue algo inesperado, y empezar en ese proyecto también, en una película, como algo muy grande, pues ahí empecé como a descubrir un mundo que desconocía y que claramente me gustaba más de lo que pensaba. Ujú. Os voy a preguntar una cosa que igual está más relacionada con Sense8, que luego hablaremos de ello, pero ¿vosotras creéis que actualmente el tema de las redes sociales, que es un poco también lo que trata la serie en algunos casos, pueden estar afectando al concepto actoral como tal? ¿Cómo Pues creéis? seguramente, yo creo que sí, porque creo que hay algo que para mí es, am, o sea, que para actuar no tienes que tener una conciencia, o sea, eso es para mí, ¿eh? Una conciencia muy clara de cómo das a cámara o cómo te ves, ¿no? Como para mí hay una parte de la actuación, sobre todo en cámara, de olvidarte un poco de ti y De la mirada de, externa. sí, y creo que con las redes sociales constantemente estamos con la mirada externa y sabemos perfectamente, pues a lo mejor cómo, cuál es nuestro perfil bueno, cómo quedamos mejor, cómo, no sé, nos vemos muchísimo en pantalla. Y creo que esto no, para actuar es como lo opuesto. Ujú. ¿Y nos ha pasado que, por ejemplo, cuando empezaste, tanto tú, Joana, con Pulseras Rojas y y tú Mireia, con Héroes, nos pasaba como que ahora
se mira un montón que si los seguidores del Instagram, en el casting y cosas así. Y antes era como más enfocado en ti como actriz. Sí. Sí, o sea, yo creo que al final me da la sensación de que siempre ha sido como un círculo muy cerrado el tema de las actrices y los actores. O sea, el sector en sí cuesta mucho entrar, ¿no? Nosotras tuvimos la suerte de que claramente empezamos muy jóvenes y ahí ya pusimos un pie dentro y esto ha sido como algo que nos ha ayudado a seguir trabajando. Aunque sí que es verdad que en los últimos años sí que hemos notado claramente una un aumento muy fuerte de la selección a través de los seguidores o del tipo de perfil que tienes o de cómo te muestras en las redes. Y esto sí que asusta un poco porque es, m- ya era poco meritocrático y ahora creo que es mucho más. Y en vuestro caso, que es un poco lo que estabais contando antes, con Héroes y Joana con Pulseras Rojas, cuando os dieron el papel, ¿qué es lo primero que sentisteis? ¿Y cómo fue esa primera toma de contacto con el mundo del cine y de la tele? Pues es verdad que nos queda lejos. A mí me queda muy lejos el sí de pulseras. Y a mí, Hace héroes, ya como 15 años. ¿Qué os Y Héroes, acordáis? ¿no? Hace 15 años. Sí, sí. Me acuerdo que vinieron mis padres y Mireia a buscarme que yo hacía danza y a la escuela de danza me vinieron a buscar y me lo dijeron y o sea, no me lo creí. Fue como después de 5 castings, no sé cuántos fueron y todo, fue como, me quedé un poco en shock. Sí. mm, Ujú. ¿Y tú, Mireia? pues claro, yo en ese momento tenía 10 años, o sea que era muy pequeña. Pero no sé, era algo como de, al descubrir algo que desconocía y que claramente formaba parte de todo el rato de un juego y de un descubrir y de conectar con gente mucho más mayor que tú también, porque en un rodaje la gente, o sea, tú cuando ruedas con niños, claramente hay una relación pues de adultos a niños y esto pues también nos cambió un poco, ¿no? Como nos cambió un poco como esta infancia más menos convencional, ¿no? De tener relaciones de amistades con gente mucho más mayor que tú y como esto también te cambia una forma de ver la vida distinta. Pero sí, lo recuerdo como algo muy bonito y muy intenso también. Creo que no éramos conscientes de nada. Ahora a lo mejor creo que los adolescentes saben más, porque hay muchísimas más series, no sé, hay algo como que es más próximo en un sentido. Ujú. Sí, y que no había esta sensación, yo creo, de ser visible. O sea, ahora mismo creo que hay muchas niñas y muchos niños muy jóvenes que ya tienen la intención de ser vistos desde un sitio de Ser éxito, famosos, sí. ¿no? Sí. En ese momento no teníamos ni idea de todo esto. Y no sé, era todo más, teníamos una vida más privada, ¿no? Mm. ¿Y qué pensáis es que me encanta porque me habéis sacado el tema, y qué pensáis de la diferencia entre ser famoso y ser actor? O sea, es diferente, entiendo, porque una cosa es que tú quieras destacar y que quieras ser visto y otra cosa es que te apasione la interpretación y que quieras dedicarte a ello. También es verdad que hay muchos actores diferentes, ¿no? Como del mismo modo que hay muchos científicos diferentes y que les interesan cosas diferentes, también hay actores que buscan cosas distintas, por suerte. Mm. Pero, pero para mí está claro que ser actor es una cosa y ser famoso es otra. Y a veces es una consecuencia de tu profesión que tienes que aceptar, pero normal, o sea, hay muchísimos actores, muchísimos que no son famosos. Sí. Am, y buenísimos. Entonces es como, no sé, hay de todo. Ujú. Y actualmente, ¿qué género os gusta más para trabajar? Porque he visto que
me he metido en vuestros currículums y he empezado ahí a leer y habéis hecho de todo. O sea, ¿en qué registro os sentís más cómodas y cuál os gustaría hacer? Como actrices. Sí, o como directoras, lo que queráis. Yo estoy ahora bastante como obsesionada con el thriller psicológico. Em, Brutal. Todo lo que pasa mucho como desde algo muy de trabajo de psicología de personaje, tanto como creadora como guionista o actriz, ¿no? Creo que es muy interesante investigar estas capas que te puede llegar a un punto del personaje que casi que desconoces, ¿no? Me parece guay esto, sí. ¿Y tú, Joana? O sea, a mí creo que todo un poco, o sea, me parece como, o sea, prefiero centrarme en que el proyecto sea interesante. Y si el proyecto lo es, me da igual que sea como comedia, como thriller, drama, o sea, todo me parece Mm, increíble. Si es cuando son proyectos interesantes, no sé, como creo que también es lo divertido, ¿no? A mí me gusta mucho total. variar, entonces poder hacer algo de comedia y después poder hacer algo, a mí es lo que me divierte, como A los ver, sí, retos. sí. Si puedes hacer algo de comedia, algo de drama, algo de A thriller, ver, ¿no? estamos así soñando, ¿no? ¿No? Por poder. Es gratis. Vosotras soñad alto, o sea, Sí, sí, exacto. voy a ir directa a Self-Tape, ¿vale? Ahora. En 2023 se estrenó Self-Tape, que por cierto, estamos a 2025, y mi hermana y yo seguimos haciendo maratón de Self-Tape. O sea, algún sábado decimos, el sábado pasado, de hecho, les dijimos a nuestros padres, vamos a ver Self-Tape con vosotros. Porque Wow. mi hermana está en la ICAM estudiando, está preparándose para ser directora de cine, y yo hago comunicación audiovisual, pero a mí me encantaría ser actriz y voy a una escuela de interpretación. Entonces es como El perfect match. sí, el perfect match con vosotras dos. Además, también nos llevamos 3 años de diferencia. Qué Qué bien. fuerte. O sea que es como brutal, brutal, brutal. Entonces, esta serie para mí es hipnotizante y os quería preguntar que cómo surgió la idea de hacerla y si tuvisteis alguna dificultad en el camino, tipo, lo típico que nos tomaban en serio al principio o que, por ejemplo, en el caso de los tíos, yo lo tengo así un poco como que os hacían mansplaining, algo así. ¿Os ha pasado algo de esto? A ver, dificultades muchas hemos tenido. O sea, no es fácil levantar algo. Mm, Ujú. y sí, o sea, es verdad que al ser dos chicas jóvenes haciendo un proyecto así y que creo que Mireia y yo pues éramos muy jóvenes, porque yo tenía 27 y Mireia tenía, ¿cuántos tenías? 24. 24. Ujú. Am, pues bueno, pues claro, éramos muy jóvenes y Nuestro inexpertas. primer Lo que, proyecto también. lo que pasa es que teníamos muy claro lo que queríamos contar y lo que queríamos hacer. Llevábamos muchos años como mm, creando y pensando en el proyecto, entonces lo teníamos muy claro. Y aunque fuéramos inexpertas, teníamos las cosas muy claras y eso a veces cuesta de encajar, creo. Sí. Como a los hombres creo que les cuesta encajar, que haya dos mujeres jóvenes con ideas fuertes. Ujú, ujú. Me encanta porque seguro que disteis el petardazo, o sea, y eso a mí me encanta. Dejarles ahí con a los ejecutivos y gente así como hombres que mandan ahí. ¿Qué solíais hacer? Porque claro, vuestros personajes son brutales y entiendo que sí que es verdad que es una ficción, pero hay cosas que son autobiográficas vuestras. Entonces, ¿qué solíais hacer para desconectar de vuestros personajes y a la vez de todos esos recuerdos? Que creo que estábamos como muy. O sea, en un inicio sí que tuvimos como Jonah y yo muchas charlas de, vale, ¿cuáles son las líneas rojas? ¿Cuáles es como las líneas que no queremos cruzar o sitios donde no queremos como realmente remover mucho, etcétera, ¿no? Pero después hubo como
mimetización con el personaje de una forma que ya casi que, ¿no? Como disociación, así, en plan que estábamos ya como, no sé, O sea, hubo, ay, perdona, Mireia. no, no digas, digas. No, que fue tan intenso Self-Tape y el rodaje y todo y la creación que sí que Mireia y yo teníamos clarísimo, como entre nosotras, qué líneas rojas había entre nosotras de esto no lo queremos ni contar, ni compartir con el equipo, ni esto es nuestro, pero sí que creo que ya hubo un momento, sobre todo ya en rodaje y todo, que ya Es que, hablábamos de Joana y Mireia como un ente externo a nosotras, ya no éramos ni nosotras. Y de hecho, total, yo el otro día volví a ver Self-Tape, que no sé si te lo dije, Mireia. creo que Am, sí. volví a ver No te así un acordabas poco de nada, ¿no? de nada, de nada, de nada. No me acordaba de nada, nada. Sí, sí, Como imagínate. blackout, Es que tenemos un disco duro que hemos también como delayed. Feliz. vaciar papelera. Y lo vi y no siento que seamos nosotras dos. Siento que son Joana y Mireia de la ficción. Y eso es guay, creo. Sí, Mm, está muy chulo porque de alguna forma como que conseguisteis alejaros, ¿no? Un poco. No abrir pues tanto un canal, ¿no? sí, sí, Ujú. total. Total. Ujú. Y ahora, si por ejemplo vosotras vais andando por la calle y escucháis self-tape, ¿qué se os viene a la mente? O sea, yo creo que O sea, de alguien que habla de self-tape. Imaginaos que, pero independientemente de la serie, ¿eh? O sea, que vais por la calle y de repente alguien dice self-tape. No os quedáis como pensando de... de todo el viaje. O Sí, ¿os ha pasado? sea, sí, al final, o sea, creo que hemos conseguido hacer algo muy fuerte como equipo, en el sentido de Joana y yo como pack, de darnos muy fuerte la mano y como ir a por todas, ¿no? Un poco, y de soporte muy fuerte a nivel de hermanas y amigas y compañeras de curro. Y esto creo que al final es el recuerdo que nos queda y lo bonito del proyecto, que es todo lo que creamos juntas y lo que conseguimos, ¿no? Y también después de todas las dificultades y todas las trabas que pudimos encontrarnos durante el proceso, que no fueron pocas, eh, como seguir adelante y valorar el proyecto desde un sitio de, joder, hemos creado esto y lo hicimos como lo mejor que pudimos y con un equipo increíble. No sé, creo que esto es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Y Mm, a veces también pasas por momentos difíciles o es difícil llegar a un resultado así, pero después vale la pena porque te das cuenta de que, bueno, en ese sentido ya tenemos un proyecto en la mochila, ¿no? Y esto nos da paso a seguir creando, que es lo que queremos, como no quedarnos ancladas a un sitio, sino seguir avanzando y crear nuevos proyectos y nuevas historias juntas. Y esto es lo mejor que podemos tener. ¿Y mm, cómo fue trabajar con Bárbara Farré y el resto del equipo? Y la otra duda que tengo yo es, viendo la serie, eh, yo me he dado cuenta de que sí que es verdad que había como dirección de actores total. Entonces, ¿os habéis dirigido vosotras a vosotras mismas? ¿Os dirigió Bárbara alguna vez a vosotras mismas, a las dos? O sea, creo que el rol de Bárbara fue muy difícil porque de repente llegó am, a un proyecto que Mireia y yo llevábamos muchos años como creando, que queríamos tener una visión externa y una directora, no podíamos dirigirla a nosotras, pero claro, era nuestro hijo. Mm, mm. Entonces creo que Bárbara hizo un trabajo increíble porque no era fácil y con el tiempo aún lo valoramos más de saber exactamente dónde situarse, porque es verdad que había una cosa, Mireia y yo estábamos siempre en el rodaje y también había algo de que nos conocemos muchísimo y que estábamos todo el rato como, bueno, opinando y estábamos allí. Y creo que al final, en un inicio fue difícil encontrar como la constelación entre Bárbara, Mireia y yo, pero creo que al final llegamos
o sea, creo que creamos un equipo muy bueno en el que Bárbara es la directora, pero sí que es verdad que a nivel de acting, bueno, estábamos allí muchísimo, como Mireia y yo, am, Mm. también dando nuestro punto de vista. Y en la serie como tal, a mí me gustó que estuve leyendo hace poquito que, Mireia, tú hablabas del tema de las coordinadoras de intimidad. ¿Qué os parece ahora el panorama en los rodajes? ¿Creéis que ha habido cambios en cuanto a esto? Creo que sí, ¿no? O sea, al final ahora mismo sí que es una figura que ya está mucho más presente y que claramente parece raro y a mí me da la sensación de que haya un rodaje sin coordinación de intimidad, donde hay escenas íntimas, ya genera un poco de discusión o conflicto, pero, pero sí, al final creo que hay, no sé, hay que seguir trabajando muchísimo para encontrar esos espacios seguros y que no solo parte de tener una figura de coordinación de intimidad, sino de tener rodajes claramente feministas o como rodajes que den bueno, como una tranquilidad y una seguridad que creo que a veces falta, ¿no? Como de trabajar desde un sitio distinto y eso creo que el primer paso es las coordinaciones de intimidad, pero hay mucho curro que hacer, yo creo. Y por cerrar un poco con Self-Tape, si pudierais mandaros un mensaje a vosotras mismas cuando teníais aquella edad, em, de cuando os pasó todo esto, que contáis en Self-Tape, ¿qué les Mm. hubierais dicho? O sea, lo que contamos en Celtic o en el rodaje. En el En- rodaje, sí. en, en las dos, os voy a preguntar. Mira, yo en general creo que le diría a Joana, sigue tu intuición. Escuché el Confía resto. en tu, sí, confía en tu intuición. Ujú. ¿Y tú, Mireia? Eh, Pots repetir-me. sí, porque vamos de la mano todo el rato. Pero sí, quizás también, ¿no? El proceso de self-tape creo que parte mucho del hablar y de compartir cómo estás y cómo te sientes con alguien con quien, o sea, con tu hermana en ese sentido, ¿no? Y creo que sí, que quizás le diría como más como comparte esto, ¿no? Cómo estás, cómo te sientes con la persona que tienes al lado, que al final es alguien que puede entenderte perfectamente lo que estás viviendo. Y ahora voy a ir un poco de manera individual, ¿vale? Para un poco las dos que podáis hablar de vuestros proyectos y demás. Voy a empezar con Joana, venga. A ti, poco después de Self-Tape, te cogen en CITES en obras de teatro como El sueño de una noche de verano y hace poquito en Juana de Arco, que por cierto, yo quería ir y estaban las entradas agotadas todos los días. Ya, es que sí, sí, se agotaron súper rápido. Eso fue para mi hermana y para mí la muerte, porque queríamos ir y era como imposible. Pues Ya, ya. Pero siempre, o sea, ahora te hubiera dicho ve porque siempre sobraban entradas, creo. sí, sí, Como siempre, taquilla. sí. Pero Yo sí, me enteré sí, después de eso, o sea, ya. y es como, "Mierda". Pero bueno, ¿cómo ha sido trabajar bajo las directrices de Marta Pazos? O sea, fue un proyecto súper intenso e increíble. O sea, a veces hay proyectos a ver, todos los proyectos son especiales, pero es verdad que hay proyectos bueno, que te cambian un poco. Y, y es verdad que Juana, el proceso de ensayos con las otras chicas y todo fue increíble. Yo estuve muy feliz, la verdad. ¿Y cómo te preparaste para interpretar el papel de Juana de Arco? Mira, la verdad es que intenté no, como éramos todas, un poco, como me sentí muy acompañada, no era una cosa de que, o sea, con otra directora y con otro proyecto a lo mejor me hubiera sentido, o sea, hubiera sentido muchísima más presión. Pero creo que con Marta y con las otras chicas creamos como, o sea, lo hacíamos todas juntas, todas éramos el cuerpo de Juana.
Entonces creo que intenté como no sentir la presión de ser Juana de Arco porque si no me moría. Pero bueno, empecé a leer muchísimo acerca de ella, am, y me fascinó. La verdad es que sentí una conexión muy fuerte con Juana de Arco. Mm. ¿Y cómo fue trabajar un poco con ese elenco de mujeres, además todas mujeres, y la directora mujer también? Como brutal. Increíble, ¿Eh? ¿Y qué es algo increíble. que te llevas de la obra? O sea, yo creo que también lo necesitaba, ¿sabes? Necesitaba entrar en un proyecto donde hubiera como el cuidado, la feminidad, la sororidad. Y creo que creamos un equipo que no es fácil, am, de 7 mujeres que estábamos allí como haciendo un ritual cada noche. Y eso fue muy, muy bonito y muy especial. Es verdad que fue una época que yo sentía que lo único que hacía era hacer la obra de teatro. Estaba un poco como, este es mi foco. Enfocada. Pero sí, no sé, me llevó la experiencia y me llevó a las mujeres que conocí allí, la verdad, que son increíbles. Qué guay. Mm. Pues nada, vamos ahora con Mireia, ¿vale? En tu caso, yo también he alucinado, porque alucino con las dos. Entonces, he visto que tú has estado en Cerdita, de Carlota Pereda, has estado en un western, has protagonizado el western Les Pobres, y luego, para colmo, has dirigido el corto de La desesperación de la pel que hablábamos antes. Ujú, ujú. Cuéntanos más sobre este último proyecto. Bueno, pues es como mi primer proyecto como directora, que para mí también era un paso que quería hacer después de Self-Tape, porque sí que es verdad que terminé con ganas de crear un proyecto em, como separada un poco del equipo creativo de Joana Mireia, del PAC, Solitario. aunque Joana estaba de full support todo el rato. Pero sí que tenía simplemente como ganas de hablar de un tema que no tenía muy claro de qué era concretamente, pero sí que había como algo em, de investigar sobre la primera fase de la adolescencia, estos 13 años, cuando empiezas a descubrirte, ¿no? Y empiezas a ver el mundo o ver que claramente el mundo te mira con ojos distintos, ¿no? Porque hay un cambio y esta pérdida de la inocencia, que creo que bueno, me parecía como muy interesante. Y ahí pues empecé un poco como este proyecto desde algo muy experimental, porque no tenía tampoco mucho dinero, tampoco quería hacerlo algo muy de convencional, digamos, como de rodaje, de guión, etcétera, sino que claramente me di cuenta de que quizás la historia no tenía que estar narrada desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de una niña de 13 años. Y, y ahí empieza un poco todo, como le cedí una cámara a una niña, le dije que se grabara desde un sitio más experimental, más poco convencional por la edad que tenía y por la generación en la que vive, ¿no? Que al final es una generación que está constantemente como relacionada con la autoimagen. Y, y ahí pues empecé a descubrir una forma de grabar, de verse, que me inquietó muchísimo y me dio pie a empezar a entender qué es lo que quería contar y hacer este viaje emocional, ¿no? mío a través de estas imágenes y un poco como recuperar un archivo que para mí era inexistente de mis 13 años a través de una niña que me hace este gesto de generosidad de darme estas imágenes, ¿no? ¿Sabes a mí lo que me pasó viéndolo? Justo cuando estaba viendo la parte de que la historia que cuenta me parece brutal y es algo muy necesario porque yo Mm, creo que no te das cuenta hasta que lo ves. ujú, Yo pasé como muchísimo miedo porque digo, wow, una niña, ella sola grabándose con la cámara a ver cómo la habrán hecho. Y después cuando ya vi de qué iba, por no hacer spoilers, que no lo voy a decir por aquí, que así la gente lo ve, em, pasé muchísimo miedo porque dije, igual yo también he tenido alguna vez esa situación y no he mm, sabido muy bien cómo gestionarla. ya.
Sí, sí, creo que al final es un corto que da pie a compartir testimonio, ¿no? Que es algo que creo que ahora mismo está como muy presente en redes, sobre todo con el trabajo que hace Cristina Fallarás de El Cuéntalo, etcétera, etcétera. Como creo que es guay empezar, bueno, es importante, ¿no? Empezar a contar lo que hemos vivido y hacerlo público, no tanto, no sé si tanto en redes, sino más como en tu entorno, ¿no? Compartirlo con la gente y las personas que tienes al lado, porque al final es una forma de romper tabús. Y creo que como niñas también vivimos situaciones muy fuertes en esta edad que las escondemos por primera vez, ¿no? Y es como que aprendemos a cómo tapar estas heridas o cómo camuflarlas y cómo vivir desde bueno, vivir con el miedo, ¿no? Y sí, ha sido un viaje emocional muy fuerte este corto realmente y como también estoy súper agradecida de la generosidad que tuvieron tanto Silvana como Nerea como las demás niñas que salen, ¿no? Y que creo que me dieron pie a hablar de esto desde un sitio muy, muy íntimo y esto lo valoro muchísimo. ¿Y qué mensaje quieres que deje huella cuando la gente vea tu corto? Bueno, no sé si hay algo como muy marcado de, no sé. Simplemente creo que es algo que te puede resonar en muchos sentidos, tanto en situaciones que puedes haber vivido que se parecen a las mías, como gente o amigas que has tenido al lado, que sabes que han pasado por ahí, ¿no? Em, Creo que es un corto que genera diálogo y que precisamente es bonito conectar esta infancia con sobre todo la gente que tienes alrededor. Y a mí una cosa que me interesa muchísimo es esta conversación, la conversa que se puede generar o el diálogo que se puede generar con tus padres, ¿no? Padres e hijos, madres e hijas, como al final yo también cuando le enseñé a mi madre, a mis padres, mi madre también me dijo como que conectaba mucho con lo que estaba contando, que ella también vivió cosas parecidas, ¿no? Y esto es muy impactante porque al final no deja de ser algo transgeneracional, ¿no? Un poco. Sí. Y creo que es bonito esto, como el diálogo. Sí, Es precioso, a mí me encantó el corto. qué Así bien, muchas gracias. Mm. y nada, ahora para las dos, de las últimas preguntas, esta os va a hacer ilusión, yo creo. ¿Cuál sería vuestro mayor sueño ahora mismo? Ujú. ¿Juntos o separados? Queráis. ¿Sueño conjunto? Yo creo que poder crear nosotras nuestros propios proyectos. Mm. Creo que este sería el mío. Sí, total. Creo que Self-Tape nos ha dado pie a seguir teniendo este deseo de crear y de contar historias, quizás no con tantos papeles en el proyecto como de actrices, creadoras, guionistas, productoras, etcétera, sino como de dar un paso atrás también y poder ver el proyecto desde una distancia para tener un poco más de control. Sí. Así que sí, yo creo que lo siguiente es seguir trabajando juntas y creando los proyectos que nos motiven y que podamos crear también equipos que nos acompañen, ¿no? Nos abracen bien. ¿Y qué mensaje os gustaría enviar a aquellos jóvenes actores que están empezando ahora con el tema de la interpretación? Es un camino largo y que hay momentos de todo y eso. Yo creo que tener claro que es una carrera de fondo Mm. y que hay momentos duros, hay momentos en los que sale un poco mejor. Y que no por no estar trabajando eres menos actriz. Al No, contrario. Ujú. Y para finalizar, ¿qué le depara el futuro a Mireia y a Joana? ¿Qué tenéis pensado hacer? ¿Qué nos podéis contar? Claro.
Estamos intentando levantar una serie y, bueno, tenemos ideas en la cabeza de proyectos varios. Mm. Va a haber self-tape ¿Dos? No, segunda temporada. no, No, No. seguro que no. no. Pero ya está bien que sea así, yo creo. Sí, yo creo que Dejamos sí. a, dejamos a Joana y a Mireia con el círculo cerrado también un poco y creo que Self-Tape es como que nos ha liberado de algo que hemos podido como dejar ahí y ahora poder crear otras historias, siempre con una vinculación evidentemente autobiográfica, yo creo, o o de conectar con lo que estás contando desde un sitio de experiencia propia, ¿no? Porque esto nos gusta, bueno, conectamos también desde aquí, pero sí, Ujú. seguir trabajando. Y Joana, en tu caso, que leí hace poco, hay una serie, Innato, Mm, ¿sabes tú también? Sí, sí, estoy, Todavía no estoy está. rodando ahora. No, estamos rodando. Vale. Que digo, lo vi antes de ayer buscando información, digo, no sé si Sí, se ha estrenado ya. sí, pero no sabía que yo salía como... Me Bueno, sí, salió, sí. me estoy Salía en la serie, ¿no? dando una barbaridad, te lo juro, ¿eh? ¿Qué No, sal qué? no salió ¿Qué es fácil, Ah, no, no, fácil no. No, ¿no? no. Sí, sí, estamos rodando ahora. Ok. Ujú. Sí, Bueno, ¿y tienes ganas de este proyecto? sí, muchísimas, me está encantando, Ok. la verdad. Bueno, pues Sí, chica, muchísimas gracias. muchas Ha Gracias gracias. a ti, ha sido un placer y estoy igual. segura que tanto conjuntamente como individual lo vais a petar porque sois unas cracks. Muchas gracias. Es el Muchísimas soporte que gracias. necesito. Sí, hoy nos va muy bien. Un beso de mi parte y mucho éxito. Vale, Todo, gracias. ¿vale? Vale, Muchísimas gracias. chao. Chao, Chao. chicas.